Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Ya sabes que la idea del programa es hacer un apartado en tu vida y darte ese respiro, esa tranquilidad que solamente la presencia de Jesucristo puede dar para que te centres en sus cosas. Aunque sigas trabajando, sigas haciendo tus cosas habituales, qué bueno es tener tu mente en Jesucristo y poder disfrutar de él. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las iglesias del Monte producen el programa y la realización corre a cargo de Proyecto Vida. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, realiza este programa de la mano de Jesús y te acompaña en esta horita corta para que disfrutemos juntos en este rato de la mano también de Frapan y CESMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, ya sabéis que el Señor es creativo y que siempre está pensando cosas para llegar a más gente. Su objetivo siempre es el mismo, revelarse, mostrarse para tener una comunión íntima con todos aquellos a los que en su día Él creó. Y para eso tenemos un programa especial con una persona que para mí es especial, el doctor en psiquiatría Carlos Raimundo. Querido Carlos, encantado de estar contigo. Un gusto, Juan Carlos, nuevamente de estar juntos, de conocernos desde hace tantos años. Pues sí. Un placer y felicitaciones por tu ministerio y por tu entrega al Señor a través de todo lo que haces. Muchas gracias. Hoy nos reúne aquí algo muy interesante, un proyecto que tú tienes que se llama Una Voz en las Plazas. ¿El nombre a qué se refiere? El nombre se refiere a, literalmente, a ir a las plazas, a las calles, a los mercados para presentar el mensaje de buenas nuevas. Ajá. En síntesis es, en lugar de esperar que la gente venga a uno para escuchar el mensaje de las buenas nuevas, de salvación y de vida eterna, en lugar de que la gente venga a uno va a la gente, donde la gente está, una forma similar a lo que Jesús hacía. Jesús iba al templo, pero pasaba aparentemente mucho tiempo en las calles, en las playas, en la gente, en las casas de la gente y en muchos lugares donde era altamente criticado. Y eso a mí me tocó mucho y después voy a explicar un poco más, pero esa es la idea. Cómo ir en una sociedad que, como siempre, estamos en tanta necesidad, y si pensamos que el mensaje de Jesús es contemporáneo y que es útil para la gente, ¿por qué guardarlo dentro de un edificio, de unas puertas, y cómo llegar a la gente? Eso es muy interesante lo que has dicho, porque en España tenemos un contexto complicado. Las plazas están llenas, pero cuando se anuncia el Evangelio se vacian. La gente huye del mensaje del Evangelio. ¿Qué tiene este plan que lo hace atractivo para que la gente se quede en las plazas? Bueno, no solamente que se queden en las plazas, sino que hacen fila para esperar, ¿no?, a ser evangelizado. Y esto es lo que quisiera compartirles, para que podamos ver, ¿no?, cómo hacer esto. Algo que a mí siempre me llamó la atención cuando era chico, cuando Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo, hasta el fin de estos tiempos. Y yo en esa época estaba en el secundario y pensaba, ¿cómo este mensaje? En esa época la iglesia estaba en mi casa. Y era una iglesia tradicional, hermanos libres, bíblica, y se cantaban 3 himnos, algunos coritos, y era una cuestión, las mujeres en esa época usaban mantilla. Ajá. Y había un sistema, ¿no?, de práctica que era particular nuestro. Era lo único que yo conocía dentro del mundo evangélico, y después estaba lo católico. No había nada más que eso. Pero mi pregunta era, cuando estudiaba en el colegio
las culturas de Asia, la cultura de Japón, de China, del Medio Oriente, de África, de diferentes partes, podemos transferir el Evangelio, que para mí era lo que hacíamos en mi casa. ¿Cómo podemos transferir eso a una cultura tan diferente? En la forma que hacíamos las cosas, era la forma que se debía hacer, ¿no? Había como una rigidez y un dogma, aunque nunca hubieran utilizado la palabra dogma, pero era dogmática en ese sentido, como que esa era la forma. Y Ujú. también ahí hacíamos muchas veces campañas evangelísticas. Y me acuerdo una vez que tuvimos una campaña evangelística en un pueblo, e hicimos esa campaña de carpa. Yo estaba en el secundario y se invitaba a mucha gente en la calle. Yo me acuerdo desde chiquitito, iba con mi papá a repartir tratados a la gente. Y me acuerdo también ir a los hoteles, pues vivíamos en un lugar turístico, para poner las Biblias de los Gedeones en los Ah, hoteles. sí, sí. Así que así me crié, ¿no? Haciendo todo eso. Entonces, a la campaña evangelística estaba esa carpa, una carpa muy grande, tipo circo, y venían predicadores, y me acuerdo que venía gente un cantante, un cantor de ópera de Bilbao, Felipe Sainz, que pintaba, y un mensaje de salvación. Al finalizar una de esas campañas, le preguntamos a una persona, por supuesto, todas las noches se levantaba la mano a ver quién quería aceptar al Señor, se hace un seguimiento y todo eso. Pero una persona viene y le decimos, ¿qué tal? ¿Qué le pareció esto? Dice, me pareció muy interesante, dice, esto del cordero, de alabar a un cordero, dice, nunca lo había escuchado antes. Un cordero santo, decía, qué interesante. Y a mí me llamó la atención y dije, ¿qué está hablando esta persona? Y lo que pasó es que durante toda la semana, el predicador, una persona amorosa, que amaba al Señor de todo corazón, todo el tema fue el Cordero de Salvación, Claro. el Cordero, cada noche un aspecto del Cordero. Y eso se juntó después con la palabra evangelio. Afuera de mi casa había un cartel que decía predicación del evangelio. Entonces yo le empecé a preguntar a mis compañeros qué piensan del cartel. Mm, Ninguno tenía ni idea de qué era la palabra evangelio. claro, Nadie conocía lo que era la palabra predicar. Así yo tenía un montón de palabras que eran código, tipo en código, claro. que era un código que era como que funcionaba dentro de una cultura cerrada de conversación que tenía tanto significado para nosotros. Ujú. Entonces, invitamos a la gente a la reunión de ministerio. Nadie sabía afuera de nosotros qué quería hacer la palabra ministerio. Entonces, esas cosas, empezaba a pensar cómo podemos transferir esa cultura dentro de otras culturas. Y en ese pensamiento, después con los años, empecé a pensar que Jesús iba a las calles, como Mm, dije antes, iba a comer, a estar con gente, iba a bodas, y muy criticado, ¿no? Por todo lo que él hacía. Hablaba con prostitutas, hablaba con gente que nadie hablaba. Dejaba que una mujer impura que estaba sangrando lo toque, y él lo dijo, ¿cómo me está tocando? Dice, alguien me tocó, sí. como una honra, ¿no? Y cosas así me empezaron a encontrar a un Jesús que estaba rompiendo los moldes en un sentido. Y en otra forma estaba hablando de un lenguaje conocido. Les contaba historias a la gente de una mujer que perdió una moneda. Les hablaba de la levadura. Les hablaba de un pastor. Les hablaba de las ovejas. Cosas que la gente hablaba. No había ninguna palabra que era extraña. Entonces todo eso me vino a la mente y empecé a comprender que el mensaje de buenas nuevas no está ligado a la cultura de un lenguaje, que tenemos que utilizar una forma de hacerlo, sino que el lenguaje de las buenas nuevas es para el ser humano, viva donde viva. Pero eso estaba paralelo con mi estudio en la psiquiatría y en la neurociencia. Y el ver que la forma que nos comportamos, que hablamos, que comemos,
que tomamos el desayuno en algunos lugares, un desayuno, en Argentina es un desayuno que es pequeño, unas tostadas y un café con leche. Y después acá en Australia o en Inglaterra es un desayuno grandísimo. Son formas diferentes, Claro, pero lo común es que a la mañana nos hace falta comer algo. claro. Y eso es universal. Nos hace falta comer, nos hace falta comunicarnos. Entonces la neurociencia me permitió ir viendo lo que son los valores y las necesidades universales del ser humano. Y estemos de donde estemos, la necesidad que uno tiene de una identidad personal, la necesidad de poder evaluar mi pasado y ver cómo me relaciono a mi pasado, vivir en el presente y tener mis temores y mis esperanzas del futuro. O sea que la idea es, tenemos algo muy valioso que la gente necesita, pero hay que traducírselo a su idioma para que llegue. Justamente. Y esa fue la idea, una voz en las plazas, que en inglés lo llamamos una voz en el mercado, como ir a los supermercados, Sí, 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 pero sí. una voz en el mercado en español no sonaba muy bien. No. Nosotros en las plazas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo ir allá? Entonces esto me fascinó, me fascina todavía. Mm, Es ver que la necesidad del ser humano, aunque está cambiando tanto con la tecnología y las nuevas necesidades, las nuevas cosas que nos están pasando, la necesidad principal de la identidad personal, del sentirse con un pensamiento y qué hacer con él, y la trascendencia de la vida, que para muchos la vida eterna es tan importante. Para otros no lo es, pero para mm, muchos lo es. Y pensar, el mensaje de Jesús responde a eso. claro. Sí, las formas cambian, ¿no, Carlos? La tecnología puede cambiar, Justamente, pero la necesidad siempre ha sido la misma, el deseo de Dios siempre ha sido el mismo y es universal y atemporal. O sea que no es, algunos dicen, no, la Biblia, su mensaje es algo del pasado, nada más lejos que la realidad. Es un mensaje vigente para el día de hoy porque las necesidades siguen siendo las mismas que hace 6.000 años. era todo lo mismo. Ahora hay que saber cómo usar eso. Esto de una voz en el mercado comenzó. Un día estábamos de vacaciones, acá cerca donde vivo ahora, se llama Byron Bay, que es un lugar de la nueva era. Es un lugar, todo lo que se te ocurre, ahí pasa. Hablando de la universalidad del mensaje y de la comunicación, de la necesidad humana, yo estudié psicodrama. El psicodrama es un método en el cual en la terapia, en lugar de hablar de algo, se dramatiza, se llama psicodrama, es la dramatización de la vida. Y de eso creé un método que se llama el juego de la vida, que usamos el nombre en inglés, que es el Play of Life. Ajá. Y Sí. ese Play of Life también es un método universal. Ujú. Por ejemplo, De imágenes, ¿no? en imágenes. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, hacer una técnica verbal en la consejería, por ejemplo, eh, usamos técnicas que son generalmente culturales, que sirven o para España, para el mundo occidental, pero tal vez para el mundo oriental no sirven mucho, Ujú. porque es otra forma de pensar. Entonces, esto también de buscar el pensamiento universal me llevó a crear este método que también es un método universal de comunicación, porque funciona en partes del cerebro que no tienen cultura, son independientes de la cultura. El cerebro está dividido especialmente en tres partes. Una parte del cerebro, que es la que regula todo el cuerpo humano y los reflejos, otra parte del cerebro que está en el medio, que es la parte emocional, y esas dos partes son las que reaccionan con la vida, y esas partes son universales, no tienen lenguaje. Pero después tenemos lo que nos hace ser humano a nosotros, que es el lóbulo frontal del cerebro, que eso es lo que me hace a mí humano, la diferencia con el resto de la creación. Entonces el alma se expresa a través del cerebro
y cuando el alma quiere expresar algo, activa una de las tres áreas, ¿no? Estoy intentando Absolutamente, comprender y unificar lo que dice la palabra. absolutamente. Y lo importante no es que activa una a la otra, el cerebro funciona como uno, Ajá. es uno. Es todo interconectado de una forma que todavía no la comprendemos mucho. Estamos comprendiendo más, Ujú. pero eso es la complejidad que tiene. Entonces, la parte frontal del cerebro es la que me hace pensar, y ahí está la palabra en la corteza, está el sistema del lenguaje, de la articulación. Pero esa parte del cerebro que es tan maravillosa, que es el que me hace ser humano, también nos juega sucio, porque esa es la parte que nos bloquea también. Y es la parte que trata de protegerme, pero no me protege nada. Hay un ejemplo que siempre pongo, que es cuando Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste del árbol? ¿Qué le dice Adán? Se cae de rodillas y dice, perdóname Dios, comí del árbol. No. Qué equivocación tan grande que hice, qué tonto que soy, perdóname. ¿Dijo eso? No, usó un mecanismo de Eh, defensa, ¿no? Justamente, y esa es la función que tiene el lóbulo frontal, que dice, la mujer que tú me diste me hizo hacerlo. O sea, le echó la culpa al señor prácticamente. Si no me hubiera dado tú Justamente, esa no, no, mujer. no prácticamente, literalmente. Entonces Dios le dice a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Creo que Dios era argentino. La mira a la mujer y le dice, che, ¿qué hiciste? Entonces le dice a la mujer, ¿qué pasó? Dice, la serpiente. Una pena que no le preguntó a la serpiente para Porque ver la qué decía. serpiente le hubiera dicho, no sé a quién echarle la culpa. Pero eso que nos da risa, eso nos pasa a todos nosotros. Cierto. Entonces, cuando tenemos algo que nos hace sentir mal o en falta o no es familiar, Mm. creamos una historia. Y esa historia es lo que se llama un sesgo cognitivo, como vos lo dijiste, un mecanismo de defensa, que trata de protegerme, pero no me protege nada. Claro, es un espejismo realmente, porque Justamente. Entonces, cuando uno le dice a una persona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y le quiere presentar el Evangelio, le dice, porque te hace falta conocer al Señor, el pecado y qué sé yo, el cerebro automáticamente hace un bloque. Dice, yo estoy bien. claro. Entonces, para llegar ahí es un trabajo grandísimo. Es por eso que Jesús utilizaba las parábolas Ujú. en el lenguaje de la gente. Como dije recién, una moneda perdida, de la levadura, de la oveja, de un hijo pródigo, de un samaritano. Y tan importante es cuando Natán le habla a David y le cuenta una historia y le dice, y David se enoja y dice, ese hombre debe morir. Y Ujú. Natán le dice, ese hombre eres tú. Es todo eso que estoy contando, que son historias, a uno lo desnuda. Y entonces ahí es cuando uno se encuentra con uno mismo. Y la idea es, ¿cómo generar un espacio protegido, respetuoso, para que yo no le diga a la persona, tú eres pecadora, y le cuente las historias, las 4 leyes espirituales, lo que sea, que es muy interesante, pero que genera esto, el Play of Life en esta bolsa en el mercado va a la gente y le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Como Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué Ujú. quieres que haga por ti? Cambia la perspectiva, ya no es toma tu Cambia la iniciativa, perspectiva. sino que esperas que el otro hable. Justamente. Entonces, en la voz en los mercados vamos, que yo lo voy a mostrar después, vamos literalmente a las plazas, a la calle, en el mercado, o en un supermercado, en la mesa de un comedor, jugamos con los muñequitos, ahora se los muestro, y de ahí les voy a decir cómo se le pregunta a la gente. Entonces, en lugar de la persona venir a mi lenguaje, a mi lugar, a mis ejemplos, yo voy a la gente y ahí les pregunto. Entonces se los voy a mostrar. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Fantástico, me parece genial porque
cuando tú cuentas una historia, la gente se siente embaucada por la historia, se transporta allí. Y esa es la mejor forma de transmitir algo. Y esto que tú vas a enseñarnos precisamente evoca lo mismo. Y ya comentaré Justamente. algunas experiencias que he puesto en práctica con tus métodos y ha sido impresionante cómo llega. Es impresionante qué lenguaje tan universal que crea ese espacio privado donde la gente se encuentra a gusto sin tener temor de que su vida vaya a ser invadida, pero se abre de una manera tremenda y es la única opción que tenemos. Lo que crea es vínculos y puentes de comunicación con las personas y al final ese puente transmite la vida de Cristo. Pues adelante, Justamente. adelante. Entonces, en la forma en que se usa así, se va, por ejemplo, si uno va a la plaza o al mercado o lo que sea, se lleva una mesita o las mesas de picnic que muchas veces hay. Entonces está la persona que va a jugar con el Play of Life y generalmente hay otra persona que está caminando y va mirando cuando la gente está interesada. Ujú. Ahora, ¿cuántas cuántas veces has visto en la calle un hombre o una mujer grandote jugando con muñequitos chiquititos? Cuando juega con los nietos, nada más. Justamente, pero no en la calle. En la No. calle te mandan a un manicomio. Sí. Entonces, el Play of Life consiste en un equipo que se llama el Play of Life, que tiene adentro muñequitos de Playmobil. Ujú. Él tiene muchos muñequitos que son de Playmobil. Y tiene también una plantilla que tiene 2 cuadrados y algo para escribir abajo. Entonces, en el curso que hacemos, enseñamos cómo hacerlo, cómo se hace esto. Entonces, se pone, como dije antes, está el facilitador. Entonces, está la persona jugando, el adulto, está jugando con unos muñequitos así. Entonces, la gente pasa y lo mira Claro. y dice, este tipo está loco, ¿no? Es insano. Entonces la persona sigue jugando y como está el otro mirando, le dice, ¿qué le parece? ¿Quiere jugar? Y el otro le dice, y la persona dice, ¿qué es eso? Es un juego. Entonces la persona levanta los ojos y le dice, ¿quiere jugar? La mayoría de la gente dice, es tan raro que es totalmente lateral. Y la gente está en un picnic o la gente fue a hacer compras. La Ujú. gente está en una galaxia totalmente diferente. No es que va a una reunión a esperar. Acá es Claro, es algo totalmente, improvisado, improvisado, no se es la espera nada. improvisación al momento más alto. Entonces está jugando y le dice, ¿quieres jugar? Y generalmente la gente dice, ¿qué es eso? Es un juego. Es un juego. ¿Y cuánto cuesta? Pregunta. No, es gratis. Grande. Siéntese, siéntese. Entonces se sienta la persona y acá aparece la pregunta básica. Piense en una relación de su vida que a usted le gustaría cambiar. Y es con ese tono de voz, no es quiero que piense en algo importante de su vida, es bien liviano. Piense en algo, en una relación que usted quisiera cambiar. Como la pregunta es tan lateral, las cosas que salen muchas veces son impresionantes. Y la persona está ahí tal vez con el esposo, con los hijos, con otra gente, y la gente sigue pasando alrededor. Entonces la persona se sienta y yo les voy a hacer una historia que es la que cuento siempre, tenemos tantas, pero cuento esta porque es la que más me llamó la atención. Entonces esa mujer me dice a mí, ya lo tengo, dice, es mi relación con mi mamá. Ah, Ujú. sí, le digo. Entonces acá aparece una palabra mágica en el Play of Life que en lugar de decirle cuénteme más, uno le dice muéstrame. Y eso es Ah, una técnica especial que tiene el Play of Life que la estamos promoviendo, que es excelente para la consejería, ¿no? ajá. Y aunque la persona no tenga un lenguaje eh, muy bueno, por eso es tan bueno con inmigrantes, con personas que no pueden articular mucho, ¿no? Esto va a un lenguaje universal. Entonces, digamos que esta mujer se llama Karen. Ujú. Entonces, Karen, piensa en una persona, en una relación que te gustaría mejorar. Sí, dice mi mamá. Ok, muéstrame. Elige dentro de estas figuras
alguien que te represente a ti. Ujú. Acá la vas a hacer en este cuadradito que está acá. Entonces ella rápidamente elige una persona y dice, yo me siento muy mal, me siento deprimida, me siento mal porque estoy mal con mi mamá. Y la pone a la mujer así, en un rincón. Si esta es tu vida, ¿dónde te sientes? Me siento acá. ¿Y quién más está acá? Dice, está mi mamá. Está mi mamá, que está así. Y nadie en mi familia realmente se preocupa por mí. Nadie, como que nadie me quiere. Ya. Esa es la historia. Estoy deprimida, estoy mal con mi mamá, estoy sola, nadie me quiere. Es el lenguaje verbal de ella. ¿Okay? Y todo es muy liviano, se habla así. Y acá está tu mamá. ¿Y quién más está acá? Ah, dice, está mi esposo y está mi hijo. Ah, qué bien. Entonces esto lo que se hace, se rota en diferentes formas para que la persona se pueda ver de diferentes ángulos. Ujú. Y yo le digo a la persona, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y ella dice, soy yo la que está dada vuelta. ¿Se acuerdan la historia? Sí. ¿Cuál era? Que tiene un problema con su madre Y que nadie me quiere. y Estoy que nadie me sola. quiere. Entonces, ella se da cuenta, se da vuelta y dice, soy yo la que estoy dada vuelta. Y una pregunta, Carlos. Sí. Ella, cuando pone los muñecos, se le dice que los ponga de una determinada manera, como ella se siente y tal, o simplemente los coloca aleatoriamente en ese No, cuadro. no, en la dirección se dice, ponte como tú te sientes. Si este rectángulo es tu vida, ponte donde tú te sientes y donde percibes a los otros. Vale, vale, vale. Entonces hay una dirección ahí. Vale, Entonces vale, uno se vale. percibe a los otros. Entonces lo pone así. Y le digo, ¿te gusta esto? Esto pasa en 3 minutos. Es rapidísimo. Ujú. Entonces, ¿esto te gusta? No, dice. Y acá aparece otra pregunta rápida. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría vivir? Y dice, yo tengo esto, me gustaría vivir. Me gustaría estar así, con mi esposo, con mi hijo, vamos a poner mi hijito acá, con mi hijo, y a mi mamá la quiero, porque la quiero mucho, a mi mamá, la quiero que esté cerca, pero no tan cerca. Vale. Entonces está así. Esto se hace más o menos en 5 minutos. Se dan cuenta que es liviano. Ujú. Ahora, cuando uno está hablando con una persona y quiere presentar el mensaje evangelístico del pecado, uno le está diciendo a la persona que necesita algo y la persona dice, yo no necesito nada. Claro. Pero en la voz en las plazas, en el mensaje en las plazas, uno le dice a la persona, piensa en algo que quisieras cambiar. Entonces la persona ya me dice a mí, yo quiero cambiar esto, estoy viviendo así, no me gusta, y quisiera vivir así. Y Ujú. la pregunta dice, ¿cuánto te gustaría esto? Mucho. ¿Cuánto te desagrada esto? Mucho. Entonces uno genera en la persona ese deseo interno de cambio. Entonces le pregunta a la persona, en este caso ya van más o menos 6 minutos, es rápido y bien liviano. Ujú. Esto no es una sesión terapéutica, Ya, es ya. una sesión investigativa. Entonces le dice, para ir de este lugar a este lugar, ¿qué hace falta hacer acá? Y rápidamente Karen dice, necesito que mi mamá me dé espacio en la vida. Ah, qué bien, le digo. Entonces, hacelo otra vez así. Y yo le hago a la persona y le digo, ¿cuánto hace que estás esperando que tu mamá te dé espacio en tu vida? Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál es la posibilidad que tu mamá naturalmente haga esto? ¿Qué Ninguna. dice? Ninguna. Entonces, el Play of Life es un diagnóstico y muestra qué es lo que yo estoy esperando para cambiar, sin Ujú. saberlo. Estoy esperando que el otro cambie para que yo cambie.
Y acá se le dice, bueno, el Play of Life promueve la responsabilidad personal. Que cambies tú para que cambie tu madre, ¿no? Justamente. Entonces se le pregunta, Karen, ¿qué podrías hacer tú? Y ella rápidamente dice, me tengo que dar vuelta. Entonces se da vuelta, así. Ujú. Y al darse vuelta dice, pero no puedo. ¡Zup! Digo, ¿qué pasó? No, dice, cuando me doy vuelta me da Está mucho mi, miedo. está mi madre. No, mucho miedo. Dice, ¿qué es lo que sientes? Me siento muy pequeñita. ¿Cuál es la palabra mágica del Play of Life? Muéstrame. 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 Entonces, que dice muy pequeñita, muéstrame. Entonces ella busca un muñequito, a ver si lo tengo acá. Me dice, cuando yo hablo con mi mamá, me siento chiquitita así. Entonces le dice, Karen, ¿qué puedes hacer? Y Karen dice, yo no sé, yo no sé. Y ahí aparece el momento que se le pregunta, Karen, ¿tienes alguna ideología, algún pensamiento, alguna religión que te sustenta? Y en este caso, ella dice la luz, por ejemplo, la luz de la vida. Ah, muy bien, le digo. Y cuando estás en esta situación, ¿dónde está la luz de la vida? Ah, dice, la luz de la vida está dentro mío porque fluye en todos lados, porque es la vida que nos ilumina, que es la naturaleza. Todo así como que es la historia que ella se cuenta. Ujú. Pero acá aparece algo importante. Le digo, cuando estás en este lugar, ¿cuál es la relevancia que tiene la luz de la vida? Y lo mismo pasa con personas que dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Le digo, bueno, ¿dónde está Dios ahí? Ah, Dios está en mi corazón siempre y me da 2 o 3 versículos, un salmo y qué sé Ujú. yo. No, 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 esa no es la pregunta. La pregunta existencial es, cuando estás en este lugar, ¿cuál es la relevancia que tiene eso en lo que crees? Y uno no justifica, uno solamente usa el lenguaje de ellos. En este caso es la luz. Elige una figura acá que sea la luz. Entonces elige una figura. Y cuando estás acá, ¿dónde está la luz? Dice, está muy lejos mío. Y aparece la realidad. Y cuando estás en esta posición, en el ideal, ¿dónde está la luz? Y dice, la luz está alrededor mío, está así, está atrás mío, apoyándome. Karen, ¿te gusta esto? Sí. ¿Cuánto te gusta esto? Mucho. Entonces, ahora que tienes un nuevo elemento acá, ¿qué podrías hacer acá? Y dice, me tengo que dar vuelta y mirar a Dios. Y ahí hay un proceso. No, no, mirar a la luz, en este caso. O mirar cualquier ideología que la persona tenga. Y no hay persona que no pueda tener una ideología. Todos lo tenemos. Ujú. Ahora, muchas veces uno le pregunta a la persona, ¿en qué crees? Y rápidamente la gente dice, no tengo ninguna relación, no creo en nada. ¿Pero qué sustenta tu vida? Y muchas veces la gente dice la bondad o la humanidad o el ser bueno, eh, porque no podemos no tenerlo. Claro. Entonces uno en el curso enseña cómo hacer esas preguntas. Y en este caso ella dice la luz. Dice, ¿qué te gustaría? Dice, yo necesitaría que la luz venga al lado mío. Y acá es donde le pregunta a la persona. Acá aparece el mensaje. ¿Has escuchado alguna vez? Este es un caso real. ¿Has escuchado alguna vez sobre el mensaje, lo que es la alternativa de Jesús en la vida? Algo así. Ujú. La persona dice sí o no. Te dice sí, sí, pero no la entiendo, qué sé yo. Te dice, ¿te gustaría escuchar cómo que Jesús, Él dice que es la luz de la vida? ¿Te gustaría escuchar más de eso? Entonces se le va preguntando a la persona un poquitito y en este caso la persona dice sí. Y dependiendo de dónde estamos, si estoy solo, si la persona está solo en la plaza, ahí la persona le dice, quisieras escuchar más de Jesús.
Y ahí se le presenta un poquitito más, no mucho. Y se le explica, pero muy poquitito. Porque no se hace un paso grande así, boom, para que se levante una pared. Un poquitito más. ¿Qué te gustaría decirle a Jesús? Como Jesús a Nicodemo, ¿no? Necesitas nacer de nuevo. O la Jesús a Bartimeo, ¿qué necesitas de ti? Pero siempre se sigue lo que la persona está pidiendo. En ese momento se ve hasta dónde llega esa conversación y yo les voy a mostrar un video después en cómo funciona también diferente. Y en ese momento la persona dice, yo quiero eso. Y ahí se ve cómo hacer el seguimiento de esa persona. Eh, Cuando trabajamos en las plazas así y no tenemos idea quién es la persona, siempre tenemos con nosotros una lista de médicos, de consejeros, de abogados y también de diferentes iglesias que nosotros conocemos, porque hemos hablado con ellos, que el pastor o también el sacerdote, si la persona dice yo soy católica y no quiero otra cosa que eso, tenemos conocimiento de pastores que van a acompañar a la persona a un encuentro con Jesús. Y esto es una voz en los mercados. Pero la idea no es ir y tomar gente para la iglesia. La idea es abrir el corazón de uno en el amor del Señor y preguntarle a Karen, ¿qué necesitas? Necesito estar mejor con mi mamá. Pero no sabes cómo. Es muy probable que si te conectas con Jesús, en ese encuentro tu vida va a cambiar. Y se va hablando y predicando a medida que la persona está abierta. Hemos tenido resultados increíbles. Tremendo. Yo estaba tomando nota de todo lo que decías y la verdad es que es una forma de externalizar lo que hay dentro. Tenemos como una especie de círculo de pensamientos, si tengo este problema, y lo interiorizamos tanto que se va sumergiendo, pero de esta manera lo que hace es sacar a la luz que tengo un problema y se hace más vivido que nunca. Entonces, la segunda Justamente. parte, tengo necesidad porque yo no puedo seguir así. O sea, realmente este método está sacando lo que siempre hubo, pero ahora la persona es más consciente que nunca de su problema y la alternativa es Cristo, lo cual me parece fantástico, muy práctico, muy Claro, práctico. y como decía antes, estamos encontrándonos con el ser humano, Claro. ¿no? No es un número, pero esta persona, hay personas muchas veces que cuentan cosas muy serias, de abuso, problemas legales. Entonces tenemos una lista de abogados que le van a dar una sesión gratis Ajá. para una guía. Qué bueno. Tenemos médicos que pueden hablar con la persona, que uno los conoce y uno sabe más o menos, no necesitan saber mucho, de cuál es el proceso. Y en esta forma es una búsqueda de ser como Jesús, ir a la calle y preguntarle al ser humano, ¿cómo estás? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Ujú. ¿Sabes que tal vez tenga algo que si lo usas te va a ayudar a vivir mejor? Y no más que eso. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Qué bueno. Ahora, esto lo hemos hecho varias veces también en un festival de la nueva era en Sydney, que Ajá. van más o menos unas 10.000 personas en un fin de semana y hay de todo ahí. Entonces lo que alquilamos un espacio grande, muy bien hecho, con una iglesia, entrenamos a la gente. Esto es un Ujú. entrenamiento de unos 3 días más o menos. Entrenamos a la gente y teníamos varias mesas ahí con los facilitadores del Play of Life. Ahora, ese festival que yo se lo voy a mostrar se llama Mind, Body and Spirit, mente, cuerpo y espíritu. Y hay de todo, de pirámides, de colores, de piedras, de todo lo que se te puede ocurrir. Ujú. Y ahí estábamos nosotros y teníamos un cartel que decía,
Y porque está el tarot, está todo Sí, eso, que claro. te dicen el futuro. Entonces decía, no te podemos decir tu futuro, pero te podemos ayudar a que sea mejor. Qué bueno, qué bueno. Esto es una voz en las plazas, dice, yendo donde la gente está. Y es el festival del Body, Cuerpo y Espíritu. Y esta es una persona acá, aquí están acá, que está ven, ella es de nuestro equipo, que como ven atrás hay una persona jugando con el Players Life y ella para a las personas que están en el pasillo y le dicen, ¿quieren jugar? Y le toma el nombre, porque tenemos una lista muy grande que la gente quiere jugar. Entonces la persona está muy bien vestida. Las personas son invitadas a una experiencia personal. Primero es la mente. Son unos 15 minutos donde está el facilitador, ¿no? Acá está a la derecha, el facilitador, y el otro está la persona que le está demostrando, en lugar de decirle el problema, está creando cuál es Ujú. el problema. Y esta es gente que está esperando para ser predicada. Es cómico. Sí, Y sí, no sí. solamente eso, sino cuando la madre está, le dice a la amiga, vení, anda a ver eso, y hasta los chicos vienen. Entonces se presenta la situación, y eso es, acá decimos, no te podemos decir el futuro, pero podemos ayudarte a que sea mejor. Está mal escrito. Qué bueno. Yo mientras te escuchaba, estaba pensando en poner un cartel que pusiera: ¿quieres jugar al juego de la vida? A eso quiere jugar todo el mundo. Justamente. Sí, Entonces acá está hablando la persona. Entonces cuando la persona en este caso termina, la persona que está haciendo eso eh, ahí no le predica, solamente le dice a la persona, ¿quieres saber más de esto? Y lo anota en una tarjeta. En la ujú, tarjeta se pone, esta persona cree en la luz, o cree en Jesús, o cree en Dios, o cree en lo que ujú. sea, y necesita esto. Entonces tiene una tarjeta que se le da a la persona, pero es mente, cuerpo y espíritu. Entonces, después de hablar el Play of Life, la persona va a una silla, que yo no lo tengo acá, y se le hace un masaje del cuello. Y se Ah, entrena a la persona que hace el masaje o los hombros, que no le hable mucho, así la persona se queda concentrada en la historia, lo que quiere claro, cambiar. claro. Y después va al espíritu, y acá es donde se le predica, se le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres saber más de Jesús? Ujú. ¿Ves? Se le está explicando cómo hacer un seguimiento. Esta persona aceptó al Señor y se está orando con la persona. Gloria a Dios. ¿No? Ven toda la gente que están trabajando alrededor. Y acá, eso es en un festival, que es excelente, porque la persona puede, ahí está de todo, entonces donde la persona está buscando una vida mejor, nosotros tenemos las buenas nuevas. Ujú. Esta es una foto de la primera vez que yo usé el Players Life en una playa en Byron Bay. Entonces acá ven, está la gente al lado, que están, En bañador. es el bañador, ¿no? En la playa. Y este es otro festival que también fue al aire libre. Y estos fueron dos hermanos que fueron entrenados y acá están predicando. Y miren acá abajo la nena, ¿no? Que está aceptando al Señor. Este fue el lugar, fue en un parque grande. Esto fue una persona que entre amigos, entre vecinos, le digo, vení vengan que les voy a mostrar. Y yo acá estoy en un shopping center, ves que está el McDonald's, Kentucky Ujú, Fried Chicken. ujú. Acá está, miren la cantidad de gente alrededor y estoy hablando con esa mujer, una mujer coreana que está con los chicos acá, y después de esto se le invita a la persona que vaya a hablar con el pastor de su iglesia, porque el esposo, ella es budista y el esposo es cristiano, una iglesia Ajá. coreana. Entonces yo le anoté una notita y le dice, pregúntale al pastor lo que ella dijo. Pastor, ¿cómo puedo hacer para estar más presente en la vida y ser más feliz?
Qué Entonces, bueno. esa fue la dirección. Y ven cómo está toda la gente alrededor y la gente queda tan captivada por el Ujú. juego, que no le importa que los otros estén mirando. Pero en este caso, Carlos, ¿la mesa estaba ya puesta o es una mesa del centro? No, esto es una mesa, no, esto es una mesa de un supermercado grande. Este es el área de las comidas. Les cuento lo que pasó acá. Yo le estaba presentando el Play of Life a un evangelista. Y le dije lo que dije acá. Y Ujú. me dice el evangelista, bueno, mostrámelo a ver cómo funciona acá. Y justo que digo así, un chiquito, el chiquito que está en la falda ahí, Sí. viene a la mesa a jugar con los muñequitos. Y Ah. la madre salta y dice, no molestes, le dice la madre. No, no, le digo, déjelo. Si, ¿quiere jugar? Y ahí Surgió. espontáneamente se lo mostré y fue Qué una bendición. Así que esto es, ¿no? Una voz en las plazas, vamos donde la gente está. Esa es la idea. interesantísimo. Carlos, ¿hay además de este psicodrama, o sea, de esta historia, estas preguntas, otras formas de hacerlo o este es el único modelo a la hora No, de llegar a la gente? acá le presenté algo muy rápido, pero es un entrenamiento que tiene un manual, pero primeramente comenzamos con un planteamiento teológico, ¿no? Ajá, Para que te diga cuál es, que no tuve tiempo acá de presentarlo, que es muy básico. Que Dios nos crea a nosotros y la imagen de Dios está en una permanente búsqueda, pues está dentro nuestro, independiente del pecado, buscando reencontrarse con Dios. ujú, Pero nos hemos desviado. Y ahí eso afecta mi vida personal, afecta mis relaciones y afecta cómo tratamos la naturaleza. Pero en Jesús tenemos un encuentro. Así que se explica eso el curso está hecho en dos partes. Uno es online, que es la parte teórica, y después mucha práctica, donde se le va enseñando a la gente cómo responder. Cuando la persona dice, yo no creo en nada, ¿cómo se responde a eso? ujú. ¿Cómo se dice a la persona, yo creo en un Dios, pero es un Dios malo, negativo y esto y lo otro? ¿Cómo se responde? Y después, por supuesto, como toda cosa, es la práctica. Claro, Ese fin de semana en ese lugar tuvimos con más de 200 personas interesadas en un nuevo camino. Hubo aproximadamente 40, 50 personas que son cristianos pero habían abandonado todo y ahí se reencontraron con Cristo. qué bueno. Entonces, ¿Y, esa es la idea. ¿y dónde podemos buscar para poder hacer este curso? Imagínate, yo quiero hacerlo, Carlos. ¿Cómo lo hago? ¿Me pongo en contacto contigo? ¿Te llamo? ¿Hay una página web? Esta es la página donde va a Ah, estar presente, que se llama Play of Life Ven y Ve. ajá. Playoflife.com, ES como español, Ujú. ven y ve. ¿Y por qué decimos ven y ve? Porque eso es como los discípulos le preguntaron a Jesús, Sí, ¿dónde vives? Y le dijo, ven, vengan y vean. qué bueno, qué Entonces bueno. ahí le decíamos, vengan y vean. ¿Cómo piensan que Jesús pensaba? ¿Cómo decía que no? Y ese es el encuentro de esta página. Y también este, este, esta idea de muéstrame es lo que estamos utilizando como un curso especial para que solamente la persona aprenda esa técnica que se llama muéstrame para usarla en la consejería y en la pastoral de la iglesia. Especialmente pastores o líderes de jóvenes que no tienen un entrenamiento muy grande. Y esto no Mm. es hacer consejería en esa técnica. Es decir, ¿cómo estás? Muéstramelo. Especialmente trabajando con adolescentes, que uno dice, ¿cómo estás? Bien, mal. Sí, No tiene la no, capacidad de articular. Entonces el Play of Life permite esa expansión. buenísimo. Nosotros lo O vamos a poner en personas de práctica. trauma, o personas, especialmente en España, me imagino, con tantos refugiados, Mm. ¿no? Ir a la calle y decir, ¿cómo estás? En toda tu miseria de vida y dificultad, hay algo que tal vez, si lo tomas,
la Y vida te puedes. va a ser más fácil, ¿no? Pues Carlos, hemos Así que, terminado ya no hay tiempo para más, pero yo creo que ha quedado muy clara la idea de lo que Una voz en las plazas pretende con el psicodrama del Play of Life. Yo voy a hacer el curso, voy a invitar a los líderes a que hagan el curso, y porque lo que queremos es alcanzar personas, y este es un instrumento muy virtual, muy útil, muy aclaratorio de cómo llegar a alguien sin que se sienta agredido ni intimidado, sino que de una manera sencilla y amable puede ir descubriéndose a sí misma la necesidad urgente que tiene de Cristo, que como tú dijiste, todos la tienen, pero no muchos lo saben. Y esto le puede ayudar a entender de que necesita y que ese es el momento para aceptar a Jesús. y también para agregar un poquitito más, se está usando también para gente que quiere plantar iglesias y que no tiene nada. Entonces, plantar iglesias, ir a la calle y empezar a buscar, ¿no? A encontrarse con gente que están deseosas, sedientas, hambrientas de una nueva vida. Pues tomamos nota y esto va a salir en radio, en YouTube, para que se publicite y podamos acercar esta gran herramienta a los miembros de las iglesias para que puedan usarla para la extensión del reino de Dios. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto porque seguimos esta saga. Vamos a tener otros programas interesantes y vamos a debatir y a hablar y a disertar sobre lo que es el mundo y cuál es la solución para él, ¿verdad? Justamente, y que se pongan en contacto con nosotros con preguntas, que va a ser un gusto poder responderlas y encontrarlos con nuestros queridos amigos y hermanos. Pues un fuerte Un abrazo, abrazo Carlos. grande. Señor te bendiga. Gracias. Y a Chao. todos los oyentes, qué maravilla, el doctor Carlos Raimundo, un personaje muy interesante que nos va a ir revelando en programas sucesivos acerca de estos psicodramas y también de preguntas y respuestas. Yo le llamaría de alguna manera respuestas inteligentes a preguntas complicadas. No vamos a trabajar en esto y espero que estés atento y que puedas aprender del Señor a través de esta herramienta tan útil que es el doctor en psiquiatría Carlos Raimundo. Pues un fuerte abrazo. Recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio y que puedes ver este programa grabado en el canal de YouTube y sobre todo también en la página web proyectovida.com. Vida con 2 Vs.com. Un fuerte abrazo, cuídate y que el Señor te bendiga. Hasta pronto.